Buenas tardes. Yo quiero hacer un pequeño comentario sobre el Evangelio de hoy y me parece que antes de comentarlo hay que hacer un preámbulo que tiene que ver con la situación de la iglesia que se vive hoy, se ha vivido por mucho tiempo. Hoy sabemos que hay un problema muy fuerte, muy serio, muy delicado de pedofilia y ese problema ha cobrado víctimas numerosas en varios países. Yo quisiera partir de ahí. Es una situación que la Iglesia no aprueba, una situación que incluso el Papa Francisco y papas anteriores han pedido perdón por eso. Eso, por supuesto, choca directamente con el espíritu del Evangelio y con la esencia de la Iglesia. Estas palabras que hoy comento y dirijo a ustedes no tratan de oscurecer esa realidad, de minimizarla. No se trata de decir no pasa nada, son mentiras, es la prensa amarillista que exagera. Es una realidad que está ahí, una realidad que, como ya decía, cobra víctimas muy concretas. Hay personas que han sufrido por eso, hay familias lastimadas, hay situaciones de mucho dolor. Y eso por nada del mundo se tiene que oscurecer, eso hay que denunciarlo. Incluso la iglesia ya empieza a tener mecanismos muy fuertes para detener ese problema. Y en ese contexto de una iglesia que está herida y que es equivocado, el Evangelio de hoy nos presenta una luz. Hoy este Evangelio habla del reino de los cielos. Y Jesús, en esas comparaciones muy sencillas, muy directas, muy elocuentes, dice que el reino de los cielos se parece a un terreno. Es un terreno en el que un hombre encuentra un tesoro y se da cuenta que ese tesoro vale mucho. Decide volver a esconderlo de forma muy inteligente, de forma sabia, de forma astuta, y él lo que hace es pues conseguir el dinero para comprar ese tesoro y da todo lo que tiene por ese tesoro que subyace en lo subterráneo de ese espacio. Y yo pienso que eso tiene que invitarnos a pensar algo, partiendo, como ya decía, de esa iglesia que ha cometido errores y lo sigue cometiendo, ¿verdad? Hay un dicho incluso en el ambiente eclesiástico que dice Ecclesia semper reformanda. Quiere decir, la iglesia siempre necesita de cambios, de reformas. Entonces, partimos de ahí, partimos de una iglesia que ha cometido errores y lo sigue cometiendo. Incluso podemos mencionar otro más. Hay sacerdotes que nos falta mucha pasión, nos falta entrega, nos falta compromiso, nos falta un desgaste generoso por los demás. Otro gran error, otro gran bache. Pero repito, y volvemos al Evangelio, en ese contexto de iglesia herida, hay algo que resulta muy importante rescatar y se trata del proyecto del reino de Dios, el proyecto que Jesús ideó para su iglesia. Eso está ahí, eso está presente y hay que poner los ojos en ese proyecto. Aparte de ser conscientes de la fragilidad de la iglesia y de buscar mecanismos para superar problemas, hay que reconocer que la iglesia cuenta con ideales, con proyectos, con propuestas que son muy ricas. Y por eso este evangelio habla lo que habla. Por eso este evangelio dice, el reino de los cielos es un tesoro escondido. Hay mucho valor en esto. De modo que ahorita, en estos tiempos, pues sigue habiendo muchos hombres y mujeres que gastan su vida por el proyecto de Dios. Porque ya decía yo, es un proyecto lleno de riqueza, lleno de vitalidad, lleno de propuestas y que sana mucho al mundo y que puede producir grandes beneficios. Entonces, no nos quedemos solo con las sombras, con la oscuridad, con las heridas. Hay que abrirnos a esa otra parte, esa riqueza que tiene la iglesia en sus evangelios, en el magisterio, en tantos documentos que se han escrito
por gente sabia y por gente bien centrada. Y pensemos, ¿por qué no en los santos, verdad? Los santos fueron personas que descubrieron ese tesoro. No se quedaron contemplando un terreno árido, yermo, sin oportunidades. Fueron personas sabias, astutas, audaces, que sabían que debajo de esa pobreza pues se esconde un tesoro muy valioso, muy digno de encontrarlo y por el cual vale la pena ofrecer toda la vida y todos los recursos. Me llama mucho la atención como en tiempo de San Francisco de Asís, un gran santo, próximamente lo celebramos en octubre, en tiempo de San Ignacio de Loyola, otro gran santo celebrado en julio, son personas que supieron reconocer ese proyecto concreto, rico, profundo y generoso que tiene la iglesia. Y eran personas que vivían en contextos de pecado, en contextos donde la iglesia cometía serios abusos, donde la iglesia parecía naufragar. Esos contextos tan áridos, tan limitados, estos dos hombres aprenden a reconocer la riqueza que tiene el proyecto de Dios y entregan su vida por él. Entonces la invitación, pienso yo, que hace este evangelio es: no te quedes en la superficie. Esos pecados, con todo y que son ciertos, que no te detengan a reconocer la riqueza infinita que hay en el seno de la iglesia, en el proyecto del reino de Dios. Que Dios los bendiga.